danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña interesada en lo que pasa en su terruño. Bienvenidos en este día, viernes 29 de septiembre. Aquí en Noruega, hoy son ya las 10 de la noche con 8 minutos. Bienvenidos a un nuevo conversatorio del Frente Intercontinental. Les esperamos que nos pongan sus likes, sus comentarios y sus preguntas que en el transcurso de la conversación nosotros haremos saber con el tiempo, las haremos llegar aquí al invitado que tenemos actualmente. Pero antes de comenzar la conversación directamente, aquí tenemos también al compañero Marvin que nos dará un pequeño saludo. Bueno, agradecerle a nuestro invitado especial, agradecer a las personas que ya se están conectando. Soy Marvin, nací en Cantagayo, Chalate, actualmente resido en Toronto, Ontario, pues un salvadoreño más preocupado por la situación. Les pedimos que aprovechemos esa gran trayectoria que tiene nuestro invitado y hagamos preguntas relacionadas al tema y con el debido respeto, es lo que les pedimos, por favor. Gracias. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a entrar en materia porque todos ustedes han estado esperando la conversación, pues esta fue anunciada en nuestra página. Le vamos a dar la bienvenida a compañero Benjamín Cuellar. A nosotros nos gustaría que nos empezaras explicando quién es Benjamín Cuellar, para que la gente que nos esté escuchando actualmente sepa con quién vamos a conversar, pues para que de acuerdo a eso puedan hacer sus preguntas, aprovechar todo el bagaje que tú tienes de lo que has realizado durante todo este periodo. Así es que te damos los micrófonos, Benjamín. Bienvenido. Gracias, Carlos. Gracias, Marvin, por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Primero, espero que no sea la última. Antes de hablar de Benjamín Cuellar, yo sí quiero recordar que en esta fecha, hace 44 años, murió asesinado Apolinario Serrano, un gran dirigente campesino que se le extrañó en aquel momento y se le extraña durante más de 4 décadas, junto con Patricia Puertas, ¿verdad? Con Félix García y con José López, con Chepe López. Fueron asesinados, y eso generó una reacción de parte del movimiento social y en particular del Bloque Popular Revolucionario, organización a la cual yo pertenecía. Y bueno, yo creo que no hay que perder la memoria histórica, sobre todo ahora que hay quienes pretenden reescribirla a partir del 2019, con la llegada de Nayib Bukele y sus ideas, ahí me quedo. ¿Quién es Benjamín Cuellar? Mire, Benjamín Cuellar, así rápidamente, es hijo de Lidia Margarita Martínez de Cuellar, ya fallecida, que ella era hermana de 2 jóvenes que ingresaron allá por la frontera de Guatemala, en contra de la dictadura de Hernández Martínez, ¿verdad? En un intento fallido por derrocar al tirano, al dictador Maximiliano Hernández Martínez. Y su enamorado, su primer amor, se lo fusiló, por cierto, el general Maximiliano Hernández Martínez. O sea, hijo de Roberto Emilio Cuellar Mía, que fue secretario general de la Universidad de El Salvador, cuando en 1960 las fuerzas represivas de la Policía Nacional de la época intervinieron el campus universitario, ¿verdad? En la parte del centro de San Salvador. Y mi papá fue víctima bueno, le quebraron un brazo, le rajaron la cabeza, ¿verdad? La camisa que era blanca, que llevaba blanca, se le veía completamente negra, de sangre. Y eso fue junto con el rector de la Universidad de El Salvador. Fue el primer síndico el síndico de la primera administración de José Napoleón Duarte, con la democracia cristiana, ya por 1962. O sea que mis recuerdos, mi memoria política empieza cuando veo entrar yo a mi casa a mi papá,
así ensangrentado, con el brazo quebrado, la cabeza vendada. ¿Por qué menciono todo esto? Porque eso explica muchas de las cosas. Yo tenía 4 años, pero tengo grabada la imagen de mi papá cuando entra. Y de ahí creo que quedé marcado de por vida, cosa que agradezco, ¿verdad? Y creo que también he tenido el problema de marcar a mis hijas, ¿verdad? A 2 de ellas, por lo menos. La menor tiene 12 años, todavía empieza a dar señales, pero las otras 2, una trabaja en la solidaridad con Centroamérica, allá en Berlín, en Alemania, con una organización llamada Iniciativa Romero. La otra acaba de terminar su tesis, ¿verdad?, de doctorado sobre la violación sexual en contra de las mujeres y las niñas durante la guerra. Un tema muy, muy vetado, muy tabú, ¿verdad? Y que está un documental en hecho. Mi hermano fue fundador y director del Instituto del Socorro Jurídico Cristiano en agosto de 1975. Arrancó. Y bueno, otro hermano, compañero mío, fue de los fundadores del Centro de Estudios, CESTA, tecnología, no me recuerdo qué quieren decir las siglas, pues el CESTA lo preside Ricardo Navarro y es de la defensa del derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces, como que algo tienen los genes familiares de los Cuellar, ¿verdad? Así que ya me presenté. Y fui director, fui fundador de la primera organización de derechos humanos en México en noviembre de 1983. Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA de enero de 1992 hasta enero del 2014, ¿verdad? Y ahora participamos en una agrupación que se llama Víctimas Demandantes, Vidas, que es una agrupación, no es ONG, ni es una agrupación de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra, delitos contra la humanidad cometidos antes y durante la guerra. Son familiares o víctimas directas, familiares sobrevivientes. Entonces, en eso estamos. Ahí traté de resumir lo más posible quién es Benjamín Cuellar. Gracias, Benjamín, y también gracias por recordarnos a Apolinario Serrano, siempre un líder de indígena y campesino que lo hemos tenido presente en la lucha de nuestro pueblo, ¿no? El querido Polín. El querido Polín. Bueno, así como el corto resumen que tú has dicho sobre que ya todos ustedes saben, entonces podemos darlos desde cuál es la principal experiencia que tú has tenido, digamos, en esta trayectoria de lucha, ¿no? En cuanto a los derechos humanos, ¿no? Nos gustaría que nos dijeras, ¿no?, las principales, digamos, luchas que has ido reivindicando antes de llegar, digamos, a la actualidad. Bueno, cuando estuvimos en el Bloque Popular Revolucionario de 1975 en adelante, acompañé la lucha de los pobladores de Tugurios, en la Unión de Pobladores de Tugurios, la UPT, ¿verdad? Durante varios años. Después seguí trabajando en el movimiento social hasta que tuve que salir del país en 82, perdón. No, 83. Y en octubre de 1983. Y allá fundamos, como les decía ya, la primera organización no gubernamental, como les dicen ahora, pero una organización de la sociedad y en particular de los frailes dominicos, los que administran la Iglesia del Rosario, por cierto, que tal vez tocamos el tema de la Iglesia del Rosario, lo que está ocurriendo con ese monumento, ¿verdad? Ahí hay 21 víctimas mortales sepultadas en el atrio de esa iglesia, ¿verdad? Y lo que están haciendo ahorita para mí es una herejía, pero bueno, de ahí tuve que salir para México, como les decía, fundamos esa organización de los frailes dominicos en 1984, estamos a punto de cumplir 40 años de existencia porque sigue trabajando. Me regresé en 1991, en enero de 1991 a El Salvador, ya contratado como director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, y de los logros que podría yo plantear así, bueno, primero el haber creado
el Festival Verdad. O sea, después de que se aprobó la ley de amnistía, ¿verdad? Y que quisieron sepultar la verdad con esa lápida, en el IDUC en 1997, 98. El primer festival lo hicimos en 1998, pero era precisamente relacionado con el tema de la verdad y la memoria histórica. ¿Por qué en marzo de 1998? ¿Y por qué lo hacíamos en marzo? Porque marzo es un mes emblemático, ¿verdad? En un país en el cual durante todo el año ha estado plagado de graves violaciones de derechos humanos antes, durante y después de la guerra. Y en la actualidad. Que nació Monseñor, bueno, fue asesinado Monseñor Romero, fue asesinado Marianela García Vías, en marzo fueron asesinados los 4 periodistas holandeses, fue asesinado Rutilio Grande y fue asesinada La Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad. Después María Julia Hernández también falleció en marzo y también Rufina Maya, la testigo de la masacre del Mozote. Entonces, marzo era un mes simbólico, y organizamos eso y duró hasta que la pandemia vino. Ese fue el motivo, entre comillas, ¿verdad? Para dejar de seguir con ese esfuerzo, que era un esfuerzo que para mí hubiera sido aglutinador de la lucha de las víctimas contra la impunidad de antes, durante y después de la guerra, y sobre todo ahora en este momento, que es tan necesario, porque el señor el muchacho está disfrutando de un país donde la impunidad es, ¿verdad?, algo en lo que se sostienen todas las atrocidades cometidas en el pasado y las que puedan venir en el futuro también. Ese es un logro, como decías, Carlos, ¿verdad? No sé si habría que llamarlo así. Y hay, cito otras 2 cosas importantes, creo yo, ¿verdad? Por lo notorio, la derrota de la ley de amnistía. O sea, 23 años después de aprobar la ley de amnistía, se logró, bueno, yo trabajé en la redacción de la demanda, mi firma era la primera que iba en la demanda que presentamos en la Sala de lo Constitucional, y ahí con 7 personas más, y así logramos que 2 años después o sea, esta la presentamos el 20 de marzo del 2013, exactamente 20 años después de aprobada la ley de amnistía. Y logramos que se declarara inconstitucional el 26 de julio del 2016. Y bueno, han pasado ya más de 7 años de ese logro, y esta asamblea, como dicen, la nueva asamblea legislativa, cosa que es una falsedad. La asamblea sigue siendo la asamblea legislativa. Lo que es nuevo, o era nuevo hasta hace 2 años y meses, era la legislatura actual, que ya no tiene nada de nuevo, y en todo el tiempo que han estado ahí, no han hecho nada en favor de las víctimas, cumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la inconstitucionalidad de la amnistía. Y un tercer logro que quisiera mencionar, ¿verdad?, es la demanda que presentamos, la querella que presentamos. Yo no la firmaba porque la UCA no estaba de acuerdo en que se presentara allá en España, y yo todavía era director del IDUCA en el 2008, en diciembre del 2008, que se presentara esa querella en España contra los autores intelectuales de la masacre en la UCA. A final de cuentas, hace 2 años, logramos la condena del único imputado presente, ¿verdad?, que era el coronel Orlando Inocente de nombre. Ahora es culpable, Orlando Inocente Montano. Y esa condena judicial, con todas las garantías, con todo el debido proceso, ¿verdad?, alcanza también para el resto de imputados que nosotros señalamos. ¿Por qué? Porque la impunidad, ¿verdad?, no solo es judicial, sino que también hay impunidad histórica, impunidad moral, impunidad política, y eso había que combatir, ¿verdad? Entonces, el resto que participaron como autores intelectuales de esta masacre, también, desde mi perspectiva, han sido condenados desde esas 3 ópticas de la impunidad: política, histórica y moralmente, ¿verdad? Hay que decirlo, aquí el gobierno del FMLN, y en concreto el primero, el de Mauricio Funes, le dio cobijo, le dio protección a los militares cuando estos fueron solicitados para extraditarlos a España, ¿verdad? Los escondió en el ex cuartel de la Guardia Nacional. Bueno, creo que ahí resumo. Hicimos muchas cosas con jóvenes, y bueno, quizás sería también mencionar lo de la creación de esta agrupación Vidas Víctimas Demandantes.
Correcto. Benjamín, fíjate que algo que me llama la atención a mí de cuando tú iniciaste tu trayectoria de alguna manera en el IDUCA, es que iniciaste con el caso García Prieto, se me va el nombre de la persona. Eso Ramón llamó Mauricio, mucho la atención, Ramón Mauricio. porque era alguien, pues sí, que venía de una familia, digamos, acomodada, porque eso, no sé cómo llamarle, pues Cafetalera, eso, cafetalera, sí, terrateniente. cafetalera, y eso nos llamó la atención, y a mí gratamente, porque era un mensaje de que digamos, la injusticia o la impunidad o la violación de los derechos humanos no debe tener color ni izquierda, derecha, etcétera, que creo que es uno de los problemas del Salvador, ¿verdad? Porque la masacre del 32 se resolvió, digamos, de alguna manera con una Con una amnistía, amnistía en julio de 1932. esta la otra con otra amnistía, y también ese festival, ¿verdad? Extrañamos, Panteón Rococó, María Inés Ochoa, ¿no puedes hablar un poco de ese caso? ¿Qué te motivó sabiendo que era nadar contracorriente, pues, poner abrir con el caso García Prieto? Mira, y Luis Eduardo Aute, se te olvidó mencionarlo también, ¿verdad? Que me regaló el concierto, nos hicimos amigos. Él falleció al inicio de la pandemia. El autor de La Belleza y antes de Rosas en el Mar, un artista, pintor, escritor, director de cine, músico, cantautor, que me brindó su amistad y me regaló el concierto. O sea, nos regaló Al el alba, concierto. me encanta la canción Al Al alba, alba. con esa es una de las canciones, no sé si con esa fue la que cerró el concierto o casi cerró el concierto bajo la lluvia, gotas de lluvia. En marzo estaba lloviendo. Los músicos se fueron y él dijo, yo me quedo aquí. Y con su guitarrita, ¿verdad? Cantó, no, creo que a capela, cantó Al alba. Pues sí, son bueno, si Carlos me preguntaba logros, para mí es uno de los grandes logros, porque yo soy autista desde los 13 años, 14 años. Digo, seguidor de Luis Eduardo Aute. Y bueno, el caso García Prieto. Cuando se aprueba la ley de amnistía, se decreta la ley de amnistía, nosotros presentamos, y yo firmaba también, esa vez solo la firmamos 2 personas, su servidor y la directora del Socorro Jurídico Cristiano, que fue el organismo de derechos humanos que fundó mi hermano, como ya les mencionaba, en 1975, junto con el padre Segundo Montes. Y por ahí pasaron Florentín Meléndez, ¿verdad? Boris Martínez, que acaba de fallecer, y abogados jóvenes que Monseñor Romero buscó por el asesinato de Rutilio Grande. O sea, ningún abogado quería tomar el caso como acusación particular. Y pagándole lo que fuera, nadie quería. Sí, hubo abogados preparados ya con años de profesión, con largo recorrido, que asesoraron desde la sombra. Pero dar la cara eran ese grupo de jóvenes que mencionaba. Mi hermano como director y Segundo Montes dándole el respaldo institucional desde el externado de San José. Después, si se puede, hablamos de ese año y en particular de esa época, porque creo que hay que aprender de eso en la actualidad. Pero al aprobarse esa ley de amnistía en marzo de 1993, semanas después presentamos la colega directora del Socorro Jurídico Cristiano y su servidor una demanda sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. ¿Calculan ustedes cuánto se tardaron en respondernos? ¿Cuánto se tarda en responder una demanda de inconstitucionalidad, ya sea admitiéndola, al menos admitiéndola, ya no digamos resolviendo, fallando, en este país y en muchos países del mundo? Meses, hasta años, meses no, o años. No, meses no, años, ¿sí? Y ahí se tardaron, quiero ver, 9 días. 9 días. En 9 días nos estaban respondiendo, diciendo que era inadmisible porque se trataba de asuntos políticos, de manera resumida. Y nosotros estábamos alegando violaciones a derechos constitucionales, no estábamos hablando de que era políticamente en favor de Arena y del FMLN, que se iban a autoproteger.
era cuestiones de violación de derechos constitucionales, a la verdad, a la justicia, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué menciono todo esto? Porque el festival, ¿verdad? Como ya les decía, es producto de esa decisión política de autoamnistiarse ambas partes, ambas partes. Pero antes, creo yo, de la creación del festival, ¿verdad? El caso García Prieto fue una decisión política, porque la defensa de derechos humanos tiene dimensión política. O sea, a mí que nadie me venga a decir que la defensa de los derechos humanos es apolítica. No, no. Es una decisión política porque es estar a favor de las víctimas. O sea, no es imparcial. Partiendo de eso, Marvin, hay que considerar que el IDUCAN no litigaba casos. El Instituto de Derechos Humanos de la UCAN no litigaba casos. Después llegó a tener una cantidad enorme de casos en litigio, ¿verdad? Casos como el de Adriano Vilanova, asesinado por policías, y les puedo hacer un recorrido largo, el de Katia Miranda, ¿verdad? La niña víctima inmolada a los 9 años. A propósito, ahora que se está hablando de militares violando niñas, ¿verdad? Esa niña probablemente fue violada, si no por un militar, por un papá de un militar, o de varios militares. Pero bueno, cuando vimos que se había tomado la decisión de fortalecer la impunidad, porque el acuerdo de Chapultepec, que fue el último que firmaron las partes, tenía el numeral 5 del capítulo 1 que se llamaba superación de la impunidad y mandaba, por acuerdo de las partes, que los casos que conociera la Comisión de la Verdad pasaran a los tribunales de justicia para que tuvieran un efecto ejemplarizante. O sea, que lo que se iba a derramar era la justicia, no la impunidad. Entonces, en lugar de superar la impunidad o comenzar a superar la impunidad, la fortalecieron. Y eso, entre paréntesis, lo repito, le está favoreciendo al régimen actual para hacer lo que está haciendo. Entonces, en ese marco, casualmente, ¿verdad?, los astros se alinean también en materia de derechos humanos y llegaron a la oficina Mauricio García Prieto Girleman, cafetalero, exgobernador de San Miguel en el gobierno de Arturo Armando Molina, del coronel Arturo Armando Molina, embajador en Colombia con el gobierno del general Carlos Humberto Romero, ¿verdad?, derrocado en octubre de 1979, y Gloria de García Prieto, su esposa y madre de Ramón Mauricio García Prieto Giralt, que había sido alcaldesa de San Miguel, también por el PCN, en el gobierno de Carlos Humberto Romero. Entonces, o de Arturo Armando Molina, de uno de los dos. No, de Romero, porque con Molina fue gobernador, el esposo, Mauricio. Por cierto, somos compadres. Son los padrinos de mi hija, de mi última hija. Hay gente que dice que es mi nieta, pero no, es mi hija, tiene 12 años. Y vive ahí en Canadá, Marvin. Por suerte, yo soy uno de los padres más felices, si no el más feliz, en esta tierra salvadoreña, así como está la situación, porque ninguna de mis hijas vive aquí en el país. La mayor, la doctorada en Minneapolis, vive en Maine, en Estados Unidos. La otra, ya les dije, en Berlín, y la pequeña en Niágara, Canadá. Así que por cierto, ya defendió a unas compañeritas del bullying que les hacían en el colegio, en la escuela. O sea que también tiene los genes, creo yo. Y perdón que hable de eso, pero entonces llegaron ahí Marvin, Gloria y Mauricio buscando apoyo, ¿verdad?, acompañamiento, no representación. Ellos solos se representaron. Nunca necesitaron a nadie que los representara. Nosotros los acompañamos, los asesoramos legalmente, comunicacionalmente, incluso apoyo psicosocial también se les brindó, como se hizo después con todas las víctimas. Pero fue el primer caso, Marvin, que el IDUCA asumió para litigar sobre la base de esa decisión política, o sea, de cómo combatir la impunidad. Y ese caso, que no era de la Comisión de la Verdad, porque había ocurrido en la posguerra, o sea, 2 años después del fin de la guerra, asesinado por un escuadrón de la muerte comandado por un miembro de la Policía Nacional Civil, que había pasado de la antigua policía a la Policía Nacional Civil, y
y por otros 2 que habían colaborado, ya sea siendo informantes o trabajando en la inteligencia militar, llegaron a Liuca. Y bueno, platicamos. Me contaron el caso, ¿verdad? Y siempre ellos señalaron, él y ella señalaron al general Mauricio Ernesto Vargas como el autor intelectual del asesinato de su hijo por una venganza de un litigio de tierras, una finca propiedad de ellos que parecía que se las querían robar. Eso nunca se investigó. Por eso no puedo decir él fue el culpable, pero es el presunto responsable siempre señalado por este matrimonio ejemplar, porque fue ejemplar. Entonces, y son ejemplares todavía. El caso es que cuando llegaron, y se lo voy a decir así, o sea, que quede entre nos, llegaron y, y yo me sentí gratamente, bueno, ¿qué verbo podría ser? ¿Qué palabra habría que ocupar? O sea, complacido, ¿verdad? Entusiasmado porque ese caso llegara. Y que fuera el primero que el IDUCA iba a acompañar a víctimas y asesorar víctimas y a litigar. Llegamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde condenaron al Estado salvadoreño por no investigar a todos los responsables materiales e intelectuales. ¿Sí? Esa condena la conseguimos en el 2007. Pero lo que quiero decirles esto, y con esto termino, pero tiene que ver con lo que decías, Marvin. O sea, cuando a mí me dijeron dentro de la UCA que por qué había asumido ese caso para trabajarlo desde el IDUCA, si ellos eran, como bien decías, terratenientes, funcionarios de gobiernos militares, ¿verdad? Contra los que estaba luchando, el pueblo estaba luchando, había luchado, y les dije, ¿por qué ahora son víctimas? Ya no son eso, ahora son víctimas de la impunidad, de la muerte de su hijo y de la impunidad, cubriendo al asesino. Y entonces, como bien decías, Marvin, y yo les decía, y se me quedó eso grabado como una lección aprendida, como dicen ahora. O sea, en materia de derechos humanos no hay izquierda, derecha, rico o pobre. En materia de derechos humanos, ¿verdad? Por ejemplo, cito el ejemplo, ¿verdad? El violador de la niña de 13 años la semana pasada, ¿verdad? No es un adinerado, ¿verdad? Es un soldado, sargento que vive del sueldo del ejército, o sea, no es, sí, pero es violador de derechos humanos. O sea, en materia de derechos humanos, entonces no hay ni rico, ni pobre, ni izquierda, ni derecha. Hay en el centro, y eso es lo que tenemos que tener siempre presente, dignidad humana, que es la que hay que defender. Por eso trabajamos ese caso. Y eso nos sirvió para que empezaran a llegar un montón de casos más. William Gaitán era el otro muchacho, bueno, y varios que nos llegaron. Correcto, Carlos, Sí, no, yo siento bastante interesante ese planteamiento porque siempre hemos defendido en el hecho de que la actitud de todo tiene que ser ejemplar, tiene que ser siempre honesta y tiene que ser siempre todo lo que va en relación contraria a todo aquel que viole los derechos humanos, por supuesto que tiene que ser investigado y castigado, hay culpable, ¿no? Razón por la cual siempre nosotros tenemos que tener una sociedad que esté mucho más educada y que sepa, digamos, convivir mutuamente y no generar el odio como actualmente está haciendo este gobierno. Porque este gobierno está generando odio y esto puede conllevar, digamos, una situación de derechos humanos quizás mucho más grave, ¿no? Así me gustaría, ¿cómo ves tú en el contexto actual esa situación? Solo quiero resumir todo esto que platiqué en medio minuto. Gloria de García Prieto, que para mí ha sido una maestra en derechos humanos, ¿verdad? La mamá de Ramón Mauricio García Prieto, del caso que estábamos hablando, tiene una frase que para mí debería estar grabada, ¿verdad? Lo tendríamos que grabar, tenerla grabada en la mente, en el alma, en el corazón. Todas y todos que habitamos en el país o que están fuera como ustedes, ¿verdad? Y sobre todo funcionarios y funcionarios, ¿verdad? Deberían tener presente. El que mata, dice Gloria de García Prieto, el que mata y queda impune, vuelve a matar. ¿Sí? También el que roba, eso se lo agrego yo, también el que viola. O sea,
lo vuelven a hacer porque no hay castigo. Entonces, Marvin me preguntaba, porque tu planteamiento es, ¿qué es lo que está pasando ahorita, Carlos? Si no me equivoco. Bueno, pero fuera de cámaras, Marvin me mencionaba que podíamos hablar antes cómo llegamos a lo que está pasando ahorita. ¿En qué orden quieren? ¿Cómo estamos o cómo llegamos primero? Mejor No, cómo no, tú estamos. decides, solo Mejor ahora cómo que tú estamos. hablas de ese caso, sí, solo quiero agregar un caso, por ejemplo, que es ejemplar para mí, que debemos condenarlo, por lo que no tengo pues ninguna prueba, pero entiendo que a Neto Mason se le están violando mucho sus derechos humanos y debemos condenarlo también. El Sí, Neto sí, sí, Mason, sí, sí, quiero sí. aclarar, nunca fue santo de mi devoción, pero si se le están violando los derechos humanos, hay Sí. que condenar eso. No es Es que nada las más víctimas, eso, como no, tú quieras. totalmente de acuerdo, Marvin. O sea, las víctimas, ¿verdad? Tienen que estar en el centro cuando son violadas su dignidad, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo en el caso de Neto Mason. Yo nunca he votado por Arena y mucho menos por Neto Mason, ¿verdad? Nunca voté. Bueno, casi no he votado. Este, pero esa es otra historia. Pero bueno, yo creo que mejor cómo estamos y cómo llegamos a esto. Y voy a tratar de ser lo más breve posible. ¿Cómo estamos? Estamos mal. Estamos totalmente mal. La gente sigue aguantando hambre y cada vez más, ¿sí? Por eso no bajan sustancialmente los índices, los indicadores de gente que detienen en la frontera sur de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, siguen siendo cantidades. Y sobre todo, hasta niños no y sobre todo con el problema de que van hasta niños y niñas menores de 18 años no acompañados por algún adulto, ¿verdad? Y eso sigue ocurriendo, porque o hay que reunificar la familia, ahora que el discurso es que va a haber una migración, ¿cómo es? Inversa, ¿verdad? Cosa que no es cierto, cosa que es falso. Si se lo han demostrado a Bukele, pero él lo fue a presumir a Naciones Unidas porque no tiene empacho, no tiene vergüenza ni nada para andar mintiendo dentro y fuera del país. Pero bueno, como decir que el café de El Salvador es el mejor del mundo, ¿y dónde queda el de Etiopía? ¿Y dónde queda el de Colombia? ¿Y dónde queda el de Vietnam? ¿Verdad? Solo por citar, o que decir que la biblioteca salvadoreña que están por terminar de construir los chinos, ¿verdad? La República de China va a ser la más grande de América Latina. No, por favor, la más grande está en la Ciudad de México, ¿verdad? Se llama Biblioteca José Vasconcelos y tiene años de estar ahí. Pero bueno, este, el, el mejor indicador de cómo estamos es que la gente se sigue yendo del país. Y el argumento es que el argumento con el cual quieren justificar todo lo que está haciendo este gobierno, el régimen de excepción y todas las barbaridades que están haciendo, es que ahora el país es más seguro. No, el país no es más seguro, el país es más lleno de policías y soldados, ¿verdad? Más armados, ¿verdad? Y más encarcelados. Y dentro de de esas personas encarceladas hay mucha gente inocente, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de ese indicador, que sigue saliendo la gente del país, la gente sale, la gente se revela y la gente es víctima de violaciones de derechos humanos porque le toca aguantar hambre. Y el hambre es, como dicen, ¿verdad? Es fregada. El hambre es algo fregado. Y se ha levantado históricamente por el hambre, ¿sí? No tanto porque fuera de lo del ocurrido en 1943, que 44, perdón, con la caída de Martínez, o sea, la gente se ha levantado históricamente por hambre, desde Anastasio Aquín, pasando por Feliciano Am, ¿verdad? Y llegando a Apolinario Serrano. O sea, el hambre hace que la gente se levante y este país sigue aguantando hambre. Cuando se levanta la gente, le toca derramar sangre, porque la respuesta nunca ha sido, vamos a ver cómo arreglamos el problema y cómo hacemos más justa la convivencia en este país, ¿verdad? No, la respuesta es sangre, ¿verdad? Y todo sobre la base de lo que ya hablábamos antes, sobre la impunidad. Entonces, la impunidad permite que le roben a la gente el fruto de su trabajo y la impunidad permite que cuando la gente protesta,
cuando la gente se levanta, la ataquen y violen sus derechos humanos. Y ahí se incluyen homicidios, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, detenciones ilegales, torturas, etcétera, etcétera. Esa es la historia de El Salvador desde hace 200 años, ¿sí? Con algo que también es simbólico, para fortalecer la impunidad. Ustedes saben, entendería que sí, que Anastasio Aquino, cuando ya lo derrotaron por la traición de un cura, por cierto, le cortaron la cabeza y le exhibieron en una jaula, en una plaza, allá en San Vicente. Y ahí estuvo, me imagino que hasta que se compuso. ¿Cuál era el mensaje? ¿Verdad? Miren, el que quiera levantarse, el que ose levantarse, se atreva a levantarse contra el régimen, ¿verdad? Esto le va a pasar. Por eso, un siglo después, en 1932, el cadáver, porque a Feliciano Ama lo mataron antes, ¿verdad? Linchado, y después colgaron el cadáver de un árbol. La gente cree que lo ahorcaron. No, no. Lo colgaron para lanzar el mismo mensaje. Miren, al que se atreva a rebelarse contra el régimen, esto le va a pasar. Y, perdón, no es comparación, pero también está pasando ahora con Neto Mason, con Catalino Miranda, con varias gente que está siendo ejemplares. Miren lo que les puede pasar si se quieren rebelar. Porque la realidad es esa, y ahí termino. Lo resumo en esas 3 palabras. La realidad sigue siendo hambre, sangre e impunidad. Y son las 3 causas que han originado rebeliones. Y para eso se está preparando este régimen. Para la rebelión, y me preguntabas, Carlos, que esto del régimen de excepción, ¿qué fin tiene? Pues, primero, aparentar que se tiene controlada la situación. Y segundo, estar preparados no para el enemigo interno, que no son las maras. Las maras no metieron ni las manos, porque hay pactos ahí entre el gobierno y los grupos criminales. No, las maras no metieron ni las manos con esta guerra contra las maras. En la guerra hay 2 bandos, en este solo ha habido uno, el otro ni metió las manos. No, el enemigo va a ser la protesta social, que viene, porque va a venir irremediablemente. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Y ahí termino rápidamente, porque nos come el tiempo. Yo escribí hace un año, año y medio, un artículo que me pidieron en México a propósito de los 30 años del fin de la guerra y de los acuerdos. Y me pidieron que lo escribiera, entonces yo lo titulé ¿Cómo y cuándo se jodió mi país? Y se jodió en 1993. ¿Cómo? Cuando el FMLN no dijo nada, cuando Arena y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron la ley de amnistía y en lugar de superar la impunidad, la fortalecieron. Eso es el 20 de marzo de 1993. El 16 de julio de 1993 sale el primer patrullaje conjunto de la Fuerza Armada con la bisoña, con la recién nacida Policía Nacional Civil, con el pretexto de que la delincuencia era tan fuerte que no alcanzaba a la policía que recién había sido creada para combatirla, entonces había que acompañar al ejército. A los militares es fácil sacarlos de los cuarteles, lo que cuesta es regresarlos. Y ya vimos que desde ese 16 de julio de 1993, exactamente un año y medio exacto de la firma del acuerdo de Chapultepec, sale el primer patrullaje conjunto, Fuerza Armada, y ahí están los militares. Ahora los militares, el ministro habla de política, o sea, el ejército es otra vez, ¿verdad?, la piedra en la que se asienta el régimen actual. La Policía Nacional Civil, ¿verdad?, está militarizada, está militarizada. Eso fue el 16 de julio de 1993 y en diciembre de 1993, con el pretexto de las elecciones de 1994, que por primera vez iba a participar el FMLN, la ex guerrilla convertida en partido político, desmontaron el Foro de Concertación Económica y Social, que era lo que se había acordado, aunque fuera tímidamente, para empezar a paliar, y así lo decían en el acuerdo de Chapultepec, los efectos del ajuste estructural, o sea, del neoliberalismo. Y eso lo firmó el FMLN también. Pero eso que era incluso tímido, repito, eso lo desmontaron. Y dijeron, después de las elecciones, lo reactivamos. Nunca lo volvieron a activar. Nunca fue activado. Entonces, ahí está otra vez. Impunidad primero con la amnistía, ¿verdad? Sangre después
con el ejército, el uso del ejército y la policía, sino todavía en cantidades exageradas, pero sí han habido violaciones de derechos humanos, sobre todo a partir de este régimen, por parte de elementos de la... Y todavía con Sánchez Serén también al final, cuando decían combatir maras y mataron gente inocente. Sangre y la que viene, ¿verdad? Esa es la que hay que tener más en cuenta. Y hambre, o sea, con el Foro de Concertación Económica y Social. Por eso llegamos a donde estamos y por eso los tiempos para El Salvador no son tan promisorios, ¿verdad? No son tan bonitos los que se vienen. Ya, nosotros en muchas conversaciones que hemos tenido con diferentes, hemos recalcado lo que tú actualmente estás diciendo, porque se habla también del retroceso de El Salvador hacia la década del 70, hacia la década del 80. Normalmente eso es lo que se dice, y nosotros recalcamos también que recuerden, digamos, que en ese periodo el problema no eran las maras, no era la criminalidad, no, porque no existía en ese momento, en el 70, en esa década del 70, lo que existía era el hambre. ¿Verdad? Lo que existía era que se le habían cerrado los espacios políticos Sí. a la población. Para cambiar la situación de exclusión y de hambre. O sea, poderlo hacerlo a través de elecciones. Por eso la década de 1970 hay que considerarla como un parteaguas, porque ahí, y vamos a hablar, perdón, la interrupción, Carlos, pero ahí la gente descarta las elecciones como la vía para cambiar la realidad. Pues eso es lo que nosotros decimos. Nosotros no queremos llegar, digamos, a un estado, ¿verdad? De violencia, como se ha dado. Hay que tener ojo y hay que buscar, digamos, resolver esto, pero hay que resolverlo. Entonces, y en ese contexto, ¿cuáles son las expectativas que tú ves? Solo quiero agregar algo antes que, fíjate que, bueno, nosotros vivimos la represión de los 70, finales de los 70, los 80, pero antes te llevaban un familiar o un compañero, bueno, de una organización y lo que te movilizabas el CICR y todo para que no porque lo daban por desaparecido. Pero ya cuando parecía, pues, ¿verdad? Si no lo mataban, pues, ¿verdad? En ese lapso o en esas cárceles clandestinas, ya en los penales era relativamente preso, pues no era fácil, pero hasta haciendo algunos hasta hicieron artesanos, ya le podían visitar y todo. Pero ahora, Benjamín, yo realmente la situación dentro de los penales, a excepción del SECOC, donde están los pandilleros, que es el mejor penal en este momento, el que reúne las condiciones. Y ellos mismos dicen que lo está también, ellos mismos lo dicen. Sí, sí. Yo veo condiciones de tortura. ¿Cómo es que un reo, o sea, desde tu óptica, viene un custodio que contrataron, despidieron como 350 custodios, contrataron desalmados, agarra garrotazos, un tipo que lleva esposado y muchos de ellos se mueren antes de entrar o un día, 2 días después de entrar en los penales? Entonces, basado en que ahora ya no hay asesinatos, pero vemos más asesinatos dentro de los penales y yo no veo ningún custodio que está siendo investigado o que se vea algún viso de que van a investigar porque en Izalco hay tantos muertos, algunos hablan hasta de más de 200 muertos, aparte de todo un montón de enfermedades, porque aquí tuvimos gente dando testimonio que 3 litros de agua para 15 personas dentro de un penal, eso por supuesto es una insuficiencia renal y todo. ¿Qué pasa dentro de los penales aquí y qué pasa con nuestra sociedad que vemos una reacción pero relativamente pasiva? Disculpa mi ignorancia, o sea, no entiendo. Tuberculosis también. Tuberculosis hay y eso puede generar una peste, ¿verdad? Hacia afuera de los penales. No iba a decir una sociedad tuberculosa, pero me contuve. No, realmente hay que considerar, no hay que echarle la culpa a la gente. La gente, o sea, aquí no se ha resuelto de ninguna manera ese duelo social, ¿verdad? Colectivo, masivo, y que existe en la base de esta sociedad, digo, allá abajo y adentro, a donde asustan, de verdad, donde la gente aguanta el hambre, derrama sangre, ¿verdad? Y es víctima de la impunidad. Aquí nunca se ha procesado de eso. Ni en 1833, después de 1833, cuando la insurrección de los pueblos nonalcos encabezados por Anastasio Aquino,
ni en 1932, ¿verdad? Ni después de la dictadura de Martínez, ni después de los gobiernos militares, ¿verdad? Ni después de la guerra de guerrillas, la guerra sucia de la década de 1970, ni después de la guerra militar, ni después de la guerra contra las maras. Es que aquí la gente tiene acumulado, ¿verdad? Terror, tiene acumulado frustración también. O sea, entonces no son procesos rápidos, pero fíjense, Marvin, que cada vez son más cortos los estallidos. O sea, primero fue del 1833 a 1932, un siglo. Después de 1932 a 1944, la caída de Martínez. Después de 1944 a 1960, la caída de Lemos. De 1960 a 1972, ¿verdad? Después de que los militares habían desfilado en julio de 1969 como los héroes de la patria y la marcha de la victoria. Ustedes estaban cipotes, no se acuerdan de eso. Pero así es después de la guerra con Honduras, la guerra de la dignidad nacional. Cuando Sánchez Hernández dijo una frase que solo, o sea, de ahí debería depender Bukele a decir las cosas, porque dijo, ¿cómo es posible que un hombre pueda caminar con seguridad por la superficie de la luna y no pueda, por su nacionalidad, caminar tranquilo por las veredas de Honduras? Es una frase de Waldo Chávez Velasco, que era el ideólogo, el redactor de los discursos, genial. O sea, a la gente la han, en Salvador decimos entuturutado, ustedes saben que es, traduzcan, si quieren, se la han embaucado, ¿sí? La han embaucado. Entonces, al hambre, a la sangre hay que meterle, y con esto quiero terminar de responderte y un poco empezar ya a redondear las conclusiones. Pero yo les dije que la mitad, o más o menos en la mitad de 1975, hubo 4 acontecimientos importantes en la historia nacional. Concurso de Miss Universo, ¿verdad? El 19 de julio de 1975 se clausura coronando a la candidata que ganó, no me acuerdo si era danesa o de dónde era, pero era algo chelita. La coronó el coronel Arturo Armando Molina. El 19 de julio de 1972 había invadido militarmente la Universidad de El Salvador, ¿sí? O sea, había preguerra en El Salvador, había represión y hacía concurso de Miss Universo. O sea, el circo, que ahora se va a repetir en noviembre. Y para eso están derrochando dinero que no tienen, ¿verdad? Como la remodelación millonaria por segunda vez en menos de 6 meses del Gimnasio Nacional para que se hace del concurso de Miss Universo, de la clausura. Entonces, circo. 30 de julio de 1975, represión en las calles de San Salvador. O sea, corre la sangre de jóvenes estudiantes y de pueblo que acompañaba esa marcha de protesta contra la dictadura del coronel, encabezada entonces por el coronel Arturo Armando Molina, ¿verdad? A raíz de la intervención que había habido en Santana días antes, ¿verdad? A la sede de la Universidad de El Salvador. O sea, sangre, o sea, circo, sangre. Días después de eso, pero antes del último acontecimiento que voy a mencionar, días después de eso, se anuncia la apertura de las oficinas, ¿verdad?, del Socorro Jurídico Cristiano en el Colegio Externado de San José, ya lo mencionaba. O sea, en la primera quincena de agosto de 1975, defensa de derechos humanos. ¿Qué llevamos? Circo, sangre, represión, defensa de derechos humanos, y días antes de la aparición del Socorro Jurídico, se toma la catedral. Un grupo de, el pueblo se toma la catedral metropolitana de San Salvador, ¿verdad? Después de la masacre del 30 de julio, ¿verdad? Y ahí se anuncia, al final de la toma, el surgimiento del Bloque Popular Revolucionario. O sea, la organización de masas mayor, ¿verdad?, y más combativa que ha existido en este país, ¿verdad? Y que después, con la unidad, se logró crear la Coordinadora Revolucionaria de Masas, que salió a la calle el 22 de enero de 1980, presentándose en sociedad, ¿verdad? Y la Junta
revolucionaria de gobierno de entonces, después del golpe de Estado del general Romero, uno de sus integrantes, Héctor Dada, lo dice en una entrevista. Nosotros creíamos que se iban a tomar casa presidencial, porque eran alrededor de 250,000, 300,000 personas que salieron a la calle sabiendo de que íbamos a recoger muertos y hasta desaparecidos. Hubo 2 jóvenes estudiantes de Derecho, cuando iban hacia la universidad después de la marcha, los capturaron los guardias de la Embajada de Estados Unidos en su antigua sede, ¿verdad? Ahí por la fuente, lo que era la Fuente Luminosa, y iban para la universidad, los capturaron y los desaparecieron. Entonces, pero la gente salía a la calle porque había organización, ¿verdad? Pero sobre todo imaginación y pasión para hacer las cosas. Ahí no había ni siquiera Viper para comunicarse, ¿verdad? Para hacer que la gente llegara a las marchas. Ahí era pura imaginación y a pura pasión, ¿verdad? Así se consiguió la organización. Entonces, todo eso hay que trabajarlo, Marvin. Todo hay que trabajarlo. Y con esto termino esta parte, si quieren seguimos platicando, pero, o sea, el que se mete a esto, creyendo que es una carrera de 100 metros, decía Andrés Domínguez, chileno, defensor de derechos humanos contra la dictadura de Pinochet desde la Vicaría de la Solidaridad, el que se mete a esto creyendo que es una carrera de 100 metros, termina los 100 metros y ya no aguanta, porque para eso se prepara. Pero entonces hay que meterse a esto, decía él, sabiendo que es una maratón. Estábamos en un evento, país suramericano, andino, perdón, con Andrés en la mesa, éramos parte de la mesa, de los panelistas, y le dije cuando dijo eso, Andrés, le dije, ¿puedo acomodar algo ahí de esa frase que te acabas de echar? ¡Qué genial! Sí, me dijo, dale, dale. Entonces le dije, el que se mete a esto creyendo que es una carrera de 100 metros, a los 101 metros, 105 metros, cae fundido, porque esto no es una maratón, es un decatlón, ¿verdad? Con grandes obstáculos, enormes obstáculos y necesarios relevos. Entonces todo eso hay que trabajar. Para mí eso resume la perspectiva de lo que está pasando y de lo que tiene que pasar. O sea, aprendiendo de los errores de ese movimiento social que invadió las calles de San Salvador el 22 de enero de 1980, ¿sí? Con casi 300,000 personas en las calles, sabiendo los riesgos que corrían, insisto, pero que después fue desmontado ese movimiento social. Porque si Nicaragua venció, decían ustedes en aquel entonces, El Salvador vencerá. Y entonces se militarizó el movimiento social, cuando esa visión militarista, ¿verdad?, pudo haberse atenuado, rebajado y crear ese ejército, pero no desmontando el movimiento social. Y eso fue lo que se hizo. Si no se hubiera desmontado ese movimiento social y se hubiera creado alguna fuerza emergente, como ocurrió en Nicaragua, ¿verdad?, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, no eso que está ahora, no eso que existe ahora, yo creo que las cosas hubieran cambiado. Entonces hay que aprender de las lecciones también. Para eso hay que conocer la historia y que no venga el muchacho a decirles de que la guerra y los acuerdos fueron una farsa, porque eso es reescribir la historia a su favor. Por eso es eso, hay que aprender de las lecciones y mantener viva la memoria y transmitirla. ¿Verdad? Carlos, bueno, yo realmente una de las cosas que tú acabas de mencionar, voy a hacer una mención que no tiene relación, pero sí tiene relación. Fíjate cómo a nosotros, a los salvadoreños, que por diversas circunstancias, no es el caso mío, yo no me vine por causa, me vine hace unos 14, 15 años, no tiene nada que ver con las causas de la guerra. Ya te Sí, fuiste sí, en la posguerra. sí. Entonces, pero ahora nos están vendiendo, digamos, ahora el pleito es por la Blue Card, ya no es la Green Card, no que es la Blue Card, aunque yo ya no vivo en Estados Unidos, hoy todo el mundo está peleando por obtener la tarjeta salvadoreña, ¿verdad? Y ese es de los malos chistes que cuenta este gobierno. Y la otra, que me preocupa. La migración inversa. Sí, La Blue Card está bueno, ¿eh? Sí. Fíjate, los precios de las viviendas se han disparado basado en el esfuerzo, pues, de que la gente, sobre todo
la mayor masa de migrantes de salvadoreños viven en Estados Unidos, trabajan duro, pues acumulan con sus limitantes y todo, pues vivimos en situaciones no fáciles, acumula algunos centavitos, entonces ahora están haciendo permisos de construcción y respetando las leyes del medio ambiente a diestras y siniestras, pero con casas que hasta hace poco valían, por decir una cifra, $30,000, hoy valen 90, o sea, revictimizando, como quien dice, que regrese, hermano, regrese el discurso, pero porque te vamos a, y perdón, lo voy a decir el salvadoreño, te vamos a clavar con una casa cara, ¿verdad? Para que nos haga más ricos. Esta nueva oligarquía que ha surgido, que está surgiendo, pues, o sea, ese es el premio, ¿verdad? Y regresen, aquí les vamos a hacer hoteles. Yo me sorprendo, y de verdad lo digo, uno de acá, digamos, yo voy a El Salvador por el arraigo que tengo, pero si yo lo veo desde la óptica económica, para mí ir a Cuba es la tercera parte que ir casi a El Salvador, desde la óptica de cuánto me cuesta una semana en Cuba. Entonces, ¿cuál es el amor? Pues hermanos, ahora les tenemos un país libre de violencia, el costo de la vida, Eso es violencia galopante, también. pues, Eso o es sea, eso es una eso es violencia. Yo tengo amigos que no ganan el mínimo, ganan 2, 3 mínimos, reúnen 4 o 5 mínimos entre la pareja y me están diciendo, mira, el costo de la vida está caro, Marvin, y todo. O sea, ¿qué pasa? Pues entonces, en nuestro país, ¿hacia dónde vamos? Carlos, no sé si tienes algo ahí que agregar. Que comentar, no, lo que pasa es que con todo lo que nos ha dado Benjamín ahorita, nos debe hacer reflexionar, digamos, con la historia, o sea, porque nosotros siempre hemos estado hablando que hay que rescatar la historia, pero no solamente para hablar de ella, sino que aprender de ella, que es muy importante aprender de la historia, ¿no? Y esos puntos que acaba de mencionar, que los podemos correlacionar, digamos, con la actualidad del país, ¿no? Es para que nosotros le pongamos, como decimos, queso, ¿va? Así en nuestra patria, ¿no? Para cómo podemos, porque se avecina, o sea, la situación se avecina, la lucha va a continuar, va a ir creciendo, ¿no? Y hasta qué punto este régimen está dispuesto, digamos, a permitir eso, ¿no? Entonces, esa es digamos, es la atención que hay que llamarle a la gente para que ésta se organice. Pero a mí, antes de finalizar, a mí me gustaría que Benjamín también nos diera, digamos, el último mensaje o una conclusión sobre lo que hemos conversado precisamente para que la gente en estos momentos que nos está escuchando pueda permitirse, digamos, un entendimiento actual de la situación. Yo voy a aprovechar que están ustedes dos, ¿verdad? Que son hermanos lejanos, como dicen. Y yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes quieren regresar a El Salvador? No, no, bajo esta No, perdón. ¿Quieren regresar a El Salvador? No estoy diciendo sí. se van a regresar a El Salvador. Sí, que es diferente. Es diferente. Ajá. Por supuesto que quisieran claro, regresar. Sí, ajá, sí. ajá. Por lo menos, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que quiero regresar a El Salvador. Pero ¿por qué no se regresan entonces? Bueno, por lo menos en mi caso, como le diría yo, hay dos razones, ¿no? Dos razones. La razón principal, que es la que más prevalece, digamos, es porque ya tengo mi familia aquí en el país que estoy, vea que son mis hijos, que son todos, y ellos han echado raíces acá, ellos trabajan acá, ellos tienen todas sus condiciones acá, y desean que esté con ellos, y yo deseo estar con ellos. O sea, una razón sumamente válida, legítima, ¿verdad? Vea, y entonces esa, vea, y bueno, pues la otra realmente, la segunda razón, digamos, es cuando decimos, bueno, en condiciones que yo vaya a mi país, yo soy lisiado de guerra, vea, tengo los brazos lesionados, vea, ya tengo 60 y ficha de años, o sea, conseguir algo para sobrevivir en El Salvador va a estar sumamente difícil, si no imposible, ¿ya? Entonces, llegar allá como, digamos, sin poder dar el aporte o la sustentación que yo pueda tener, me vuelve más difícil. Ganas no me faltan, y a mí me gustaría estar a la par de mi pueblo luchando, por supuesto. Yo no sé, Marvin. Terminé entrevistándolo yo. No, y está bueno.
No, pues a mí me gustaría, pues sí, pero esa casita que soñé, una casita sencilla, le digo a mi esposa, y dejar este cipote de todas maneras, ya cuando llegue, entre a la universidad y se gradúe, compramos un terrenito y todo, pero eso prácticamente las condiciones de esa vivienda en El Salvador casi ya igualaron el precio que aquí en Canadá, y posiblemente si sigue las van a superar. Aparte de lo que dice Carlos, yo, digamos específicamente aquí en Canadá, yo voy, me siento mal, voy donde un médico, no tengo que pagar ninguna consulta, o sea, la salud es gratis, pues excepto de algunas cuestiones, pues, ¿verdad? Pero allá, pues sí, existe la salud gratis, pero entre comillas, pues, o sea, Pero no hay medicina. sí, no hay medicina o hay que esperar para un examen 3 meses, 4 meses, o sea, entonces, O esas son las para condiciones. una operación, porque solo hay un especialista. Entonces la cita te la ponen para la operación así, pero meses. Sí, O sea, sí, correcto. Y las ujú, condiciones de la salud privada es una cosa exageradamente cara, ya pienso yo, que nunca hay una regulación, entonces lo poquito, las 2 monedas que pueda tener no me alcanzan para no. regresarme a vivir allá con honor a la verdad. Y a ambos les pregunto, ¿ustedes creen que este país es seguro, así realmente seguro, con ese ejército invadiendo todo el territorio y la policía y haciendo lo que están haciendo con la gente inocente? No, y te voy a, y le voy, y voy a agregar una cosita. Nosotros hemos ido constantemente a El Salvador con mi Pues sí. familia. Ujú, Ahora, mis hijos tienen miedo, ujú, ¿verdad? Y sí, eso nos lo habían expresado antes, ¿no? ujú, Va por la misma situación, por la clase de presidente que tenemos, ¿verdad? Y porque saben también la postura que yo tengo. Entonces ellos saben que las posturas políticas de izquierda allá corren peligro. Entonces ujú, a ellos les da bastante miedo, ¿no? ujú. Entonces, pues, ese, digamos, es un factor que realmente pone tope a esa situación. Es de más, ahí está todo militarizado, el peligro es real, real. Lo veo en mi gente, lo veo en las preocupaciones de mi gente que está ahí. La gente tiene miedo y no denuncia porque tiene miedo también. Y por eso van a mantener el régimen hasta después de las elecciones y para enfrentar después al enemigo interno real, la protesta social, ¿verdad? No sé si vamos a ir terminando, pero les agradezco que hayan aceptado la entrevista. Bueno, en la última parte yo les pregunté. Pero no sé cómo estamos de tiempo. No, no, si todavía falta no lo que yo te pedí, que yo, Ah, o sea, siempre terminamos, digamos, haciendo tú una última conclusión y al mismo tiempo el último mensaje, digamos, tanto a los salvadoreños al interior del país como en el exterior, porque aquí te están oyendo de diferentes lugares, ¿no? sí, Carlos. Mira, yo ahora leyendo este, este, un libro de Gironella, he reflexionado al respecto sobre algo que él dice. O sea, ¿quién no quiere imaginar un mejor país? Yo creo que todas queremos imaginar un mejor país, pero estos que dicen que están construyendo un mejor país y están pintando la iglesia del Rosario y eh, paseándose en una obra de arte y poniéndole luces a la pirámide del Tazumal para mis universos. O sea, ¿eso no es mejor país? O estar diciendo que el tren del Pacífico y que el aeropuerto de la Unión, etcétera, etcétera. Porque estos confunden, y aquí cito a Gironella, la imaginación con la exageración. O sea, sí hay que imaginar un buen país, pero no exagerar, ¿verdad? Eso no es imaginación. O sea, confunden la imaginación con la exageración, olvidando que la imaginación, ya la había mencionado yo anteriormente, edifica, crea, inventa, pero no exagera. Y este gobierno es un gobierno de pura exageración, pura mentira, pura publicidad, pura propaganda. Entonces, el desafío está ahí, entonces que imaginemos, ¿verdad? Con pasión, que desatemos la imaginación y la pasión para lograr que este pueblo alcance nuevamente una organización, pero con las lecciones, aprendiendo la lección del pasado. Excelente, excelente. No sé, Marvin, para cerrar. Bueno, yo agradecerle a Benjamín y de verdad, hermano,
comprometerte en unos días a estar nuevamente porque quedaron tantos temas en el aire, pues, ¿verdad? Y al final, pues, son temas que nos apasionan, pues, y yo creo en eso. Quiero quedarme también con esas palabras, por eso que a veces hasta compañeros nuestros de izquierda que bueno, crees que no los queremos, pero sí, lo que pasa es que si no se corrige, pues no se avanza, Sí, pues, pues ¿verdad? sí. Ujú. Y eso ojalá que se entienda, pues soy Marvin, nací en Cartagayo, Chalate, actualmente resido en Toronto, Ontario, un salvadoreño más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios que nos han estado haciendo y también por los likes y por haber compartido este programa. Esperemos que estén pendientes de nuestros próximos programas. Les recordamos que este domingo vamos a tener nuestro programa de Domingos Intercontinentales a las 9 de la mañana y estaremos hablando sobre la defensa de la tierra. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ¿no? Le agradecemos a Benjamín Cuellar por ese tan rico conversación que hemos tenido. Les deseamos que continúen con un buen día, unas buenas tardes y buenas noches. Gracias, Carlos. Gracias. Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Bueno, pues